Vamos a comenzar en esta tarde. Vamos a dar comienzo. ¿Cuántos quieren escuchar el consejo de Dios en esta tarde? ¿Cuántos vienen determinados a escuchar la voz de nuestro Señor? Porque al final Él es el Señor y nosotros somos sus esclavos. Él nos ha amado, pero también nosotros tenemos el gran privilegio de poder amarle y bendecirle. Amén. Y por eso en esta tarde todos los que traigan ese sentir, lo voy a invitar a que abran sus Biblias. Reina Valera 60, estaremos viendo la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. El capítulo es el 6, versículos del 1 al 3. Ese será el texto base en esta tarde, dando entonces el título de la predicación y de los textos para poder desarrollar este sermón. El título es: La obediencia requiere un gran esfuerzo. La obediencia requiere un gran esfuerzo. Efesios capítulo 6, versículo 1, damos lectura a la palabra de Dios y dice: Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La razón es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En esta tarde vamos a continuar mirando la parte final de la vida del monarca David. Seguimos estacionados en Segunda de Samuel, y mejor dicho, vamos a mirar la última parte para poder pasar en esa transición al primer libro de Reyes. Quise, por cuestiones prácticas, ya no estar estudiando al final los capítulos de Segunda Samuel, porque en realidad al Primera de Reyes es donde habla de la muerte de David. Entonces yo lo quiero invitar que vaya ahora conmigo a Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 1, mientras a manera de introducción, por ejemplo, para el hermano Domingo, que es la primera vez que nos visita, nosotros venimos ya hace tiempo estudiando la palabra de Dios creo que desde Génesis y no sé, pero de lo que sí me acuerdo es de Josué, y luego miramos todos los jueces y ahora estamos hasta ya Primera de Reyes. Entonces llevamos un tiempo estudiando el antiguo pacto. Entonces hoy vamos a ver la parte final de la vida de David como monarca, pero también como padre. Tienes que recordar que aunque nosotros somos hijos de Dios, amén, nosotros, depende en qué posición estemos, podemos ser hijos de Dios, hijos de papá o de mamá todavía en esta tierra, o aún todavía nosotros pudiéramos tener el privilegio también de ser padres o madres en esta tierra. Conforme aplique a tu vida, aplícalo. Hoy vamos a ver la parte última de la vida de David como monarca y como padre. Así es que vamos a mirar el comienzo también de un nuevo monarca y de una nueva monarquía. Y yo quiero tomar como referencia para que usted y yo podamos ubicarnos un poco más. ¿Cuántos de ustedes saben que cada 4 años, o cada 6 años, mejor dicho, discúlpenme, hay elecciones para presidente, amados hermanos, en nuestro México lindo y querido? Y nosotros sabemos que hacen campañas electorales y hay partidos políticos con colores, con banderas, con siglas que representan iniciales y posturas de partidos políticos. Bueno, yo quiero empezar haciendo esa referencia. Esos periodos electorales, en esos periodos electorales nosotros de repente conocemos personas que están representando a un, ¿cómo le llaman a estos? Un partido político, y dan sus ideas y dan y manifiestan el deseo que ellos tienen de hacerle un bien a nuestra nación. Es lo que dicen. Pues nosotros vamos a ver desde esa perspectiva cómo David va a terminar sus últimos días como monarca y como padre, aconsejando a su hijo que va a ser el sucesor de la monarquía, pero va a dar comienzo a una nueva era, tanto para Israel como para la vida, evidentemente, del siguiente monarca, que es Salomón. Ahora bien, citando
el título del sermón, que es La obediencia requiere un gran esfuerzo, yo quiero decirte, amado hermano, amada hermana, que la obediencia es parte de la honra si nosotros queremos honrar a nuestros padres. Tú no puedes honrar a tus padres si tú eres una persona que no les obedeces. Bueno, eso es en lo humano. En lo espiritual es exactamente lo mismo. Para que nosotros pudiéramos entonces operar en el gran mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, entiéndase también honrarlo, nosotros tendríamos que obedecer. ¿Ok? Bajo ese foco, bajo ese lente, entonces esta tarde vamos a mirar la manera en la cual David aconseja a su hijo Salomón, David padre aconseja a Salomón hijo, y cómo la obediencia que Salomón va a empezar a desarrollar va a traerle bendición, no solo a su vida como individuo, sino aún como el monarca siguiente de esa nación Israel. Primera Reyes capítulo 1, versículo del 1 y hasta el 4 vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y que haga, y lo abrigue y duerma a su lado y entrará en calor. ¿Quién? Mi señor el rey. Verso 3 dice que y buscaron una joven, y esta joven era hermosa, la buscaron por toda la tierra de Israel y hallaron a alguien llamado Abisag, que era sunamita, y se la trajeron. ¿A quién? En el verso 4 dice, y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía. Y en la parte final de este texto cuarto hay algo importante. Dice, pero el rey nunca la conoció. Nosotros sabemos que esta palabra de conocer tiene que ver que no tuvo intimidad o relaciones sexuales con. Es la misma palabra que aparece en Génesis cuando dice que Adán conoció a Eva y después nacieron Caín y después nació Abel, que lo vimos el domingo pasado, ¿ok? Ahora bien, entonces, el rey David está llegando a una edad avanzada, una condición en lo que hoy día nosotros como sociedad le llaman los adultos mayores. Es tan mayor la edad que trae David que él siente mucho frío. Yo quiero destacar esto porque si ustedes recuerdan, Israel es una nación en donde por una cuestión geográfica normalmente en las mañanas y en la tarde hace mucho calor. Y hay algunas temporadas que de verdad dicen que no se aguanta y no se soporta el calor. De tal manera que por cultura a veces deciden dormir cada uno en su cama. Pero aquí estamos viendo que el rey David ya está en una condición en donde él es un anciano. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver a personas ya de avanzada edad y que le ponen abrigo, cobija, bufanda, gorro y todavía sienten que no los calienta ni el sol? Bueno, eso de manera física es natural, porque la vejez hace que el termostato ya no funcione de la misma manera y entonces el cuerpo ya no reacciona de una manera normal. Y cuando de repente los jóvenes dicen, qué bárbaro, qué calor, y están con su nieve, y tú traes 25 cobijas de chiconcuac. Es natural entonces que aquí hay un énfasis en la vejez de David, porque él está llegando al final de sus días. Lo importante de esto es que aparece esta joven hermosa de nombre, ¿cómo? Si se recuerdan, Abisag. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Se recuerdan hace 8 días que hablábamos de los 4 tantos que operaron en el pecado de David? Que fue que por la vida de Urías, David había sido enfrentado por medio del profeta Natán y él, por medio de una historia, se había encendido en ira porque había sido injusto la persona de la historia. Y Dios le dijo por medio del profeta, ese eres tú. Y dijo, él debe pagar 4 veces eso que hizo. Sí, dijo, ese eres tú. Y miramos que por este hombre que él mandó matar, murieron 4 de sus hijos, incluido en eso
una violación hacia su hija Tamar. ¿Se recuerdan la historia? Ok, la última muerte nosotros ya la vimos al final, lo leímos en Primera de Reyes capítulo 2, y hoy le vamos a dar una repasadita para que quede más claro, porque ahí cuando está operando Salomón y manda matar al cuarto tanto que nosotros vimos, es porque este hombre, el último hijo de David, había pedido como esposa precisamente a esta mujer que había servido para calentar a David en sus últimos días, pero ahorita voy a explicar eso. Así es que espero que no se pierda, y si se pierde, reencuéntrase rápido, por favor, porque se tiene que subir al barco. Amén. Ok, entonces, el rey está grande de años, no puede calentarse y consiguen una mujer. Ahora bien, vamos a ver, versículo número 5. Entonces aparece este hombre, el último tanto, el cuarto tanto, al que mató Salomón, y dice: entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, este hombre Adonías es hijo de David. Este hombre, él es el hijo de David, y hay una característica que tú y yo debemos aprender aquí. Él ahora, como ya murieron los otros, ¿quién murió? ¿Se acuerdan el de la mata larga llamado cómo? Absalón, y sufrió mucho y lloró mucho. Bueno, murió Amnón también, ¿se recuerdan? Ocurrieron cosas. Por cuestiones entonces de tragedia, juicio y demás, ahora el hijo mayor es Adonías. ¿De quién? Hijo de el rey David. Y entonces él ve la condición de su padre. Su padre está a punto de morir y Adonías se rebela y dice: yo reinaré. Lean conmigo el texto, por favor. 1, 2, 3. Yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corrían delante de él. Versículo 6. Y su padre, ¿quién era su padre? El rey David. Nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, era de muy hermoso parecer y había nacido después de, versículo 7, y se había puesto de acuerdo. Aquí aparecen personajes importantes, no se me vaya a perder. Dice, se habían puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con un sacerdote llamado Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Versículo 8. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joidá, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían al hijo de David llamado Adonías. A ver, Adonías, hijo mayor de David. Yo quiero decirte entonces, Adonías gana adeptos. Dice que él tenía carros y gente de a caballo. Cuando por esa época yo he explicado muchas veces que para las cuestiones militares, el decir que tener carros y gente a caballo era similar a como decir actualmente que son o que tienen tanques de guerra. Ahora imagínense que él tenía 50 tanques de guerra. Llama la atención, ¿no? Por si fuera poco, los textos también hablan de una característica. Dice que este hombre era de buen parecer, y ocurren otras cosas. Mira, él obviamente al ser hijo del rey tenía acceso a algunos privilegios. Por ende, pues él de alguna manera pues era un príncipe, vivía en palacio y tenía privilegios. De tal manera pues que consigue en su posición hacerse de carros y de gente a caballo. Empezó a armar, digamos así, su ejército. Y aquí aparece en estos textos una de las cosas negativas que resaltan de David. Una de las tantas cosas malas que aparecen de David es su mala paternidad. En el versículo número 6, cuando el texto dice, y su padre, que dijimos que ¿quién es? David, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, hace un énfasis el Nuevo Testamento cuando dice que la corrección a ninguno de nosotros, parafraseando, nos causa alegría, sino nos causa
tristeza y enojo. Entonces el texto aquí en el Antiguo Testamento dice que David jamás ni siquiera le dijo, oye, Adonías, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces así? Si algo nosotros conocemos a David como hijo, es que él tuvo un mal ejemplo de paternidad. ¿Se recuerdan cuando fueron a buscar a David para ungirlo por rey? Y llegó el profeta a casa de su padre y su padre lo menospreció y le llamó a todos los hijos menos a David. Bueno, si algo sabía David era ser mal padre, porque le tocó un mal padre. Y aquí yo quiero que ponga mucha atención y mucho cuidado con esto que vamos a hablar en esta tarde, amados hermanos. Entonces, una de esas cosas negativas es que David era mal padre. ¿Por qué dices eso, pastor? Ok, voy a citar algunas cosas que vimos la otra semana. Cuando debió corregir y aplicar la ley a sus hijos, él pasó por alto eso. El primero de ellos fue Amnón, porque Amnón violó a su hija, Tamar, y la ley decía que Amnón debía morir. No lo mató. Consecuencia de eso, evidentemente, pues entonces Absalón, que era hermano completito al 100% de Tamar, tomó cartas en el asunto y él mató a Amnón. Debió matar ahora también a su segundo hijo y no lo mató. Permitió que se fuera, se fue desterrado y tiempo después permitió que regresara. Perdón, yo no sé si dije bien. Dije primero Amnón y después Absalón, hermano de Tamar, fue el que mató a Amnón. Sale Absalón, es desterrado y después regresa. Vimos la historia hace 8 días por artimañas y demás. Gana adeptos y después le arma un arroz con mango a su papá. Le está peleando el trono y ahora ocurren cosas. ¿Cómo qué? Bueno, cuando Absalón mata a su hermano, David tampoco hizo nada. No hizo nada ni como monarca y menos como padre. Ahora, debemos aprender a cambiar la historia, amados hermanos. No siempre porque a ti te tocó un mal padre, tú tienes que repetir esa historia. Nosotros debemos entender que Dios ya nos salvó si estás en Cristo. Eso implica que tus pecados y mis pecados han sido perdonados. La sangre de Cristo ha lavado nuestra vida y somos aceptos delante del Padre. Una de las cosas que debemos recordar es que cuando tú eres salvo, entonces tú has aprendido qué es el perdón, porque Dios te perdonó. Y si Dios te perdonó, entonces tú y yo, que tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros, tenemos la capacidad de perdonar a nuestros padres, así hayan sido los peores padres del mundo. Entonces esto de la paternidad tiene que cambiar para la gloria de Dios. No porque mi papá era tal, yo voy a ser igual. Cristo vino a salvarnos, Cristo vino a redimirnos, Cristo vino a darnos una vida y una vida abundante, amados hermanos. Tú tienes que cambiar la historia para la gloria de Dios. Nosotros no debemos repetir lo malo. Tenemos su palabra, tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más efectiva y más exacta. Tenemos su Santo Espíritu. Tenemos todas las promesas de Dios a nuestra disposición si somos obedientes y lo recibimos en la persona de Cristo. Nuestra historia Dios la ha cambiado, amados hermanos. Bendito sea su nombre. Porque la parte final de estos textos que estamos viendo, hay un énfasis en que los brazos derechos de David se habían corrompido y se habían unido a su hijo para usurpar el trono. ¿Quién era en ellos? Era Joab, que Joab se recuerda que era el comandante de sus tropas, era uno de los valientes de David y había un sacerdote llamado Abiatar. Los dos se unieron a la revuelta de su hijo llamado Adonías. Adonías quiere usurpar el trono. David ya está viejo, recuerde usted eso. Pero no porque David no vea quiere decir que Dios no vea, porque Dios ve todo, porque Él es Dios. Y Dios ya había determinado tiempo atrás que el siguiente que se sentaría en el trono para reinar después de David era Salomón. Eso es importante, pastor, es sumamente importante,
Porque si Salomón no viene y se sienta en ese trono, entonces no hubiera operado el plan de Dios para la redención de la humanidad. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo tendría que venir de esa línea genealógica de David, pero según Dios había determinado quién se sentaba después de cada rey, no como el hombre pensara. Ahora entonces volvemos acá. Vamos a mirar en el versículo 9. Adonías quiere usurpar el trono y en el versículo 9 de ese capítulo, ¿qué hizo Adonías? Ayúdenme todos, por favor. 1, 2, 3. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zohelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Versículo 10. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón. Es importante que tú veas el contraste entre un versículo y otro. Adonías armó su plan. Él había ganado a Joab y a Abiatar. ¿Por qué eran tan importantes? Pues imagínate, uno era sacerdote y el otro era el comandante de David. Viene esta traición y entonces él hace algo que esto implica que él ahora se está autoproclamando rey, el siguiente monarca. Por eso hace un comelitón como nosotros conocemos, invita a todos, pero aquí dice que no invitó al profeta Natán, no invita a Benaía ni a los grandes. ¿Quiénes son estos? Los que hicieron que el reino de David se engrandeciera. Pero tampoco invitó ¿a quién? Claro está que no iba a invitar a Salomón. Ahora voy a resumir un poquito para que sea esto. Usted va a leer todo este capítulo de tarea, ¿de acuerdo? Para que vea lo que aparece en la escena Natán y Betsabé. ¿Se acuerda quién es Betsabé? ¿Era la esposa de quién? De Urías. Primero fue esposa de Urías, sí, no, hombre. Ya sé que las cosas viejas pasaron y aquí todas esas nuevas, hermano. Pero originalmente, ¿de quién fue esposa? Vino el pecado, vino la consecuencia del pecado y ahora David es el esposo de Betsabé. Por ende, muere el primer hijo de pecado y luego Dios envía gracia y misericordia y nace Salomón. ¿Se da cuenta del contraste? Por un lado, Dios y su juicio y muere su primogénito, el de David y Betsabé. Pero si algo sabemos de Dios, es un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Y Él extiende su gracia y ahora les da a Salomón, el siguiente monarca descendiente de David. Ahora está operando la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, viene el profeta Natán y viene con Betsabé y le dice, oye, estoy parafraseando ahora. ¿Hablaste con el rey acerca de lo que dijo acerca de Salomón tu hijo? No, Adonías se acaba de proclamar rey y corres peligro tú y tu hijo, porque cuando la gente sepa esto van a venir a matarte a ti y a tu hijo. Te voy a dar un consejo, te vas a presentar delante del rey y le vas a decir lo siguiente, le vas a preguntar, rey, ¿te acuerdas que tú dijiste que Salomón reinaría? Y cuando tú estés hablando con él, yo voy a aparecerme y voy a darle todavía más cuerpo a la historia. Se pusieron de acuerdo, hicieron eso. Viene Betsabé, se presenta ante el rey, está platicando con él, se sorprende un poco, entra el profeta Natán y le dice, oh rey, tú has permitido que Adonías se siente y reine. ¿Por qué dice eso? Vaya conmigo al versículo 24, por favor. Dijo Natán, ya le resumí, Betsabé entró primero y ahora aparece el profeta Natán. Y dijo Natán, rey señor mío, pregunta, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Siguiente texto, lean todos conmigo, 1, 2, 3. Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas. Y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar. Y aquí están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho, viva el rey
Adonías. ¡Wow! Acá se acaba de enterar el rey anciano David de algo que él no sabe. ¿Se acuerdan por qué es importante decir que David ya estaba viejito? Una persona cuando ya está en entrada de años pierde movilidad. Hermano, si perdía el calor, imagínense a qué punto ya estaba David. Ahora entonces, el gran rey no sabe, pero le acaba Dios de mandar a Natán a decirle lo que está ocurriendo. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, el rey le habla con Betsabé y le dice, vas a mandar llamar a Salomón y vamos a hacer esto. Voy a mandar a llamar al sacerdote y les voy a pedir que lo unjan y les voy a pedir que mi mulo, un animal, que es de quién, de David, implicaba ¿cómo llamarlo? Este acto era solemne y todo el pueblo tenía que verlo. El siguiente rey tendría que ser paseado en su mulo, en su caballo, en su bestia. Y tendrían que llevarlo e inmediatamente después que lo vieran pasar, se bajaba el siguiente monarca y se sentaba en el trono para proclamarlo así, ahora sí de ahí en adelante, el siguiente monarca de Israel. Es increíble esa historia. Ahora bien, por eso en el versículo número 39, cuando David está hablando ahora con los sacerdotes y le está dando instrucciones, dice que el sacerdote Sadoc tomó el cuerno del aceite del tabernáculo y ungió a Salomón, y una vez que hicieron eso, tocaron trompeta y dijo todo el pueblo, ¡viva el rey Salomón! Hay una historia increíble aquí. Ahora hay dos grandes festejos en un mismo tiempo. Por un lado está el rey que no es rey. Usted y yo le vamos a llamar el rey de chocolate. Sí existe esa historia del rey de chocolate. No existe, pero sí existe. Adonías, un rey que no es rey. Y está ahora el nuevo rey. ¿Quién es? Viva el rey Salomón. Versículo 40, por favor, hija. Lean conmigo. 1, 2, 3. Después subió todo el pueblo detrás de él y cantaba la gente con flautas y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía. ¿Se puede imaginar? Usted ha estado en eso, no sé si algún día usted, una celebración, algún día usted tuvo la oportunidad de ir a un estadio, hermano. O a lo mejor usted era de esos grilleros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Allá con el subcomandante Marcos y luego vino la Ramona, ¿no? Y toda esa historia, usted ya sabe. O andaba de líder ahí de lo que sea en manifestaciones, marchas. ¿Por qué refiero a este estruendo? Porque cuenta la leyenda cuando íbamos al estadio y alguien metía gol, hermano, esa cosa es imbrava, horrible. ¡Uah! Y tú no querías hacer la ola y de todas maneras tenías que hacer la ola porque esa cosa se mueve. Algo así para que usted me entienda. Había un gran festejo. ¿Por qué? Porque acababan de proclamar al nuevo rey. Ahora, para la parte final de la vida de David, pues yo creo que el rey ya no hacía mucho, hermano. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos se recuerdan hace 12 años atrás del presidente actual de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador? Tenía más vitalidad, ¿sí se acuerda? Y hacía manifestaciones, iba y venía. Hoy va más lento el señor. Haciendo un ejemplo de la cuestión de la edad, para que me entienda. ¿Ok? Pues el pastor no era tan lento, por eso predico más. No es que predique más, sino hablo más lento. Mientras el deterioro de David quiso ser aprovechado por su hijo. Dios en su soberanía estaba operando su plan. Ahora, la importancia y la relevancia de este acto, ya le dije, de que Salomón se sentara, recae en que tiene Dios, por él, por su promesa desde Génesis, que guardar la línea del justo para que nosotros seamos salvos por gracia. Pasemos al versículo 41, por favor. Ya está, viva el rey Salomón. Ahora leemos todos. 1, 2, 3. Y lo oyó Adonías y todos los que estaban convidados que con él estaban. Cuando ya habían acabado de comer y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo, ¿qué dijo? Se alborota la ciudad con estruendos. Versículo 42. Mientras él aún hablaba, he aquí vino
Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo a Adonías: entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías: a ver, vamos a escuchar sus buenas nuevas. Verso 43. Le dijo: Adonías, ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Yo no sé qué comieron, pero se le amargó la comida inmediatamente. Ahora piense usted cómo se sentirían todos los que estaban con este, que dicen: viva el rey Adonías. Oye, ¿qué se oye por allá? Y viene este con noticias y dice: ¿qué crees que acaban de hacer rey a Salomón? Ay, yo ya me voy. Veo como algunos que se subieron al barco del PRI cuando ganó Morena. Que el PRI, que vamos a ganar. Y después dijeron: no, arriba Morena. Igualito, así. ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Me han contado esas historias. Ok, versículo 46. Salomón se ha sentado en el trono, dicen. Ok, en el versículo 49 se describe lo que sintieron todos los que estaban ahí con Adonías. Dice: ellos entonces se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y buscaron dónde estaba Morena. Dijeron: ya, y muere. Versículo 50. ¿Qué ocurrió? Más Adonías. Sí, claro, porque se trata de Adonías, que fue el que empezó el merequetengue. Temiendo de la presencia de Salomón, él hizo algo. Él se levantó y se fue. En el altar tenía 4 cuernos en las 4 aristas del altar. Estaba ahí donde hacían sus ofrendas o sus holocaustos. Tiene que entender aquí que el tabernáculo quedó en un lugar diferente de donde están ellos presentando ofrendas. Y todavía el nuevo templo no lo han construido porque Salomón lo acaban de nombrar rey. Ya que apenas viene el templo. Y entonces este ingrato Adonías dijo: el altar, voy y me agarro de los cuernos. ¿Por qué? Es importante saber que en la ley hablaba y decía, había un apartado, que cuando una persona mataba a alguien de manera no dolosa, es un término legal, ¿no es cierto? El dolo en el derecho dicen que cuando quieres matar a alguien, y esto tiene que ver que sí quieres hacerlo. En este caso contrario, pues en uno de los textos, o mejor dicho, de los apartados de la ley de Moisés, decía que si tú matabas a alguien con no la intención de matarlo, tú podías hacerte de uno de los cuernos y pedir que tuvieran misericordia de ti, porque ¿te acuerdas? La ley del talión decía que ojo por... Entonces, si tú mataste, te tienen que matar. Pero este hombre, Adonías, dijo: patas, ¿para qué las quiero? Yo me voy al altar y me agarro. ¿Qué hizo Salomón? Y ahora va a aparecer el primer acto del nuevo rey. Increíble. Miremos lo que va a hacer Salomón. Si avanzamos al versículo número 51. Salomón ya es rey, ¿ok? Verso 51, y se lo hicieron saber ¿a quién? Al rey. Y le dijeron, ¿qué le dijeron? Léalo usted, 1, 2, 3. ¿Qué decía él? Ok, Adonías ahora está clamando misericordia. ¿Qué va a hacer Salomón? Versículo 52. Y Salomón dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos va a caer en la tierra, mas si se halla mal en él, morirá. Justicia. El rey acaba de aparecer y dice: está bien, voy a extender misericordia con él. No lo voy a matar. Pero ojo, si él hace algo malo, yo no lo mato, él muere por lo que acaba de hacer. Ahora tiene sentido, ¿verdad? Que este hombre, Adonías, llega y quiere mentirle a Betsabé. Betsabé no sabe muchas cosas de política, hermano. Estamos hablando que Betsabé es la mamá ¿de quién? El cuarto tanto que vimos el jueves pasado. Y cuando dijo: vengo en son de paz, ¿qué quieres? Y dijo: quiero un favorcito. ¿Qué favor quieres? Pide y te lo vamos a dar.
¿Se acuerda cómo se llamaba la mujer, la joven doncella que fue traída con David para que lo calentara? Abisag. Y dijo, ¿pudieran darme de esposa a Abisag? Pues no le veo problema, dijo. Y viene con Salomón, ¿y qué fue lo que ocurrió? Le dice, bueno, no le dijo así, pero ¿qué pasó? Y le dijo, ya quiere el trono. ¿Por qué? Porque los reyes nuevos se quedaban con las esposas de los monarcas anteriores. ¡Qué astuto, Adonías! Y entonces acaba de decir Salomón que si este hombre actúa mal, inmediatamente, entonces dice, tú solo has dictado tu sentencia. Ordenó y fue, ¿y qué? Lo mataron, el cuarto tanto de David de hace 8 días. Ahora tiene más sentido, pues por supuesto, hermano. Por supuesto que tiene más sentido. Ahora bien, vámonos al versículo número 50, al 53, por favor. Bueno, ya lo maté, pero aquí lo voy a revivir nada más para que usted vea la misericordia de Salomón. Envió el rey Salomón y dijo, desprendan aquel de los cuernos. Lo bajan, viene y obviamente está delante de un rey. ¿Qué hay que hacer delante del rey? Postrarse. Y Salomón le dijo, vete a tu casa. Okay. Entonces, la misericordia de Dios debe ser resaltada por cada uno de nosotros. Pero no solo cuando Dios nos aplica a nosotros misericordia. Nosotros solemos decir que el Señor es misericordioso porque nosotros sabemos que éramos acreedores a una muerte eterna y Él nos perdonó por medio de Jesucristo, ¿no es cierto? Pero la misericordia en un cristiano no solo opera así. La misericordia de un cristiano es que un cristiano tiene que ser misericordioso porque su Padre es misericordioso. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Quiere decir que cuando tú te encuentras a alguien que es difícil de amar, ¿cómo es eso? No se va a encontrar a usted a esas personas con un cartel que diga, yo soy difícil de amar. Ni va a mandarse a estampar una playera que diga, yo soy cristiano, pero es difícil que me ames. Postdata, pero Dios me ama. No. Aquí viene la parte buena. Si Dios ha sido misericordioso contigo y conmigo, y lo es, y gloria a su nombre, la medida es la misma que tú tienes que operar para con los demás. ¿Para quién? Para con todos. Adonías, ¿qué merecía? ¿Y qué recibió? Misericordia. ¿Cómo ves, Maggie? Así es que si tú dices, ¿sabes que es difícil el pastor? ¿Cómo no? Que se abra la tierra y que se lo trague. Dios no espera eso de ti y de mí. Estamos estudiando el Antiguo Testamento. Piensa en el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Él dijo? Si amas a los que te aman, eso todos lo hacen, hasta los que no me conocen. Pero el sello y la marca distintiva de mis hijos es que yo les doy la capacidad que puedan amar a sus enemigos. Ahora aplíquenlo a la iglesia. ¿En la iglesia habemos enemigos? Voy a repetir la pregunta. Voy a tomar agua porque... En la iglesia de Cristo, ¿habemos enemigos? Ya empezamos. No debería. La pregunta es concreta. ¿En la iglesia de Cristo hay enemigos? Podemos partir de ahí, puros amigos. ¡No! Habemos hermanos. Y aquí entonces nos vamos al principio de las familias disfuncionales. Si tú tienes hermanos y te pasas 20 años sin hablarle a tu hermano, ¿no? ¿Lo soportaste cuándo? Cuando te bajaste las ensaladas de la Navidad.
¿Sí se acuerdan? Cuando se murieron 3 y en los velorios nos tuvimos que ver. Y ese mismo principio, sin Cristo, lo quieres venir a aplicar a la iglesia de Cristo. Eso no se sostiene en la iglesia de Cristo. Si Dios te ha rescatado, tienes que mostrar a Dios en tu vida. ¿Puedo seguir? Amén. ¿En la iglesia de Cristo hay enemigos? No, amén. Ok. Otra vez, toma sentido lo que dijo el Señor Jesús. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Dios no nos dio lo que merecíamos. Y por el otro lado nos dio vida y vida eterna en la persona. Gloria sea dada a nuestra Dios. Capítulo 2 para irnos temprano, hermano. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Llegaron los días en que David había y ordenó a Salomón su hijo. Aquí viene una parte bien hermosa. Vamos a mirar a David, monarca, los últimos, y David, padre. Ahora, en el versículo número 2, vamos a leer hasta el 4, por favor. Ayúdenme todos ustedes. Versículo 2, 1, 2, 3. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Y le dice a su hijo Salomón, esfuérzate y me encantó este versículo, hermano. ¿Cuántos hombres, varones de Dios hay aquí, hermano? A ver, voy a volver a preguntar. ¿Cuántos hombres de Dios sabemos en este lugar? Tenemos que masticar. ¿Por qué se ríen, ingratos? Pues estoy preguntando bien. A ver, ¿aquí de qué está hablando? Pues está hablando de género. ¿De qué exactamente está hablando David a su hijo Salomón? Bueno, David es consciente del gran peso y el gran llamado que Dios ha hecho en Salomón. Si alguien sabe de eso es David, porque David era el anterior rey y Salomón fue llamado a ser ¿qué? Lo mismo, rey. Si alguien sabe cómo se sienten esos zapatos, es el papá. Tiene una ventaja Salomón, el padre. Su padre es el anterior monarca. Y le dice, te voy a decir algo antes de que me muera y quiero que lo recuerdes todos los días de tu vida. Esfuérzate y sé hombre. Y ahora sí, ni modo que ahorita las feministas digan, ay, no, que no. Ahí está bien, está bien esto. Porque el llamado ahora se lo han hecho a este hombre, porque es el rey. Yo voy a avanzar un poquito y luego voy a regresar. ¿Qué más le dijo Salomón? Digo, David a Salomón. Lean conmigo, 1, 2, 3. Guarda los preceptos. Suavecito, espérense, tan suavecito, hermanos, tranquilo. Y le dice, esfuérzate. ¿Alguno de ustedes sabe qué es esforzarse, hermanos? ¿Cómo lo podemos definir? Ligero. Echarle ganas, pero echarle más ganas todavía. Hacer más, me encantó eso. Esforzarse es hacer más. Dice, ay, me esforcé tanto en desayunar. No, eso no es esfuerzo. Eso lo hiciste por necesidad. Reaccionaste a esa necesidad. Hijos de Dios, nosotros venimos de ser rescatados de un mundo de tinieblas a un mundo de luz admirable para poder proclamar el evangelio de Jesucristo con poder y nuestro Dios se lleve la gloria. Requiere que tú y yo nos esforcemos en las fuerzas de Dios, pero requiere un esfuerzo. Tú no vas a ser más santo rascándote la barriga y comiendo palomitas 8 horas frente a tu televisor. ¿Alguien me está entendiendo? Requieres esforzarte, que necesitas orar, necesitas leer, estudiar, meditar y vivir lo que estás haciendo. Eso es esforzarse. Como la historia aquella, ¿verdad? Del violinista aquel
que era un maestro tocando el violín y que le dijo a alguien que dijo, wow, qué increíble tocas el violín, me encantaría tocar como yo. Y dice, sí, bueno, tú puedes hacer eso. Sí, sí, pero tendrías que hacer todo lo que yo hago. ¿Quién quisiera predicar como el apóstol Pablo, hermano? Ay, pastor, no, mejor que, ¿quién quiere ser como Cuauhtémoc Blanco, como Lionel Messi? ¿Quién quiere ir a las naciones a predicar de Cristo, hermanos? ¡Amén! Es así. Así funciona. ¿Quién quiere dar su vida por Cristo? Te voy a recordar eso que acabas de decir. Oh, no, es que hay que aprovechar, hermano. Más de eso, Señor. Ay, qué bueno que alguien dijo amén. Con 3 de esos, hermanos, volvemos loco a Ecatepec. Ok, pero no quiero salir de tema porque ya sé que ustedes se quieren ir temprano porque ya la luna se asoma más temprano que ya. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. ¿Dónde aparecen esos preceptos? Pues en la ley. Bueno, y para guardarlos, ¿qué hay que hacer? Mínimo conocerlos. De ahí para arriba, lo que quieras. Y luego dice, bueno, una vez que los conozcas, debes andar en sus caminos. Y debes observar los estatutos y los mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas. Son exactamente las mismas palabras. Palabras más, palabras menos. La idea del concepto es el mismo que escuchó Josué cuando recibió el liderazgo para que introdujera al pueblo a la tierra prometida. Ahora, vamos a aplicarlo aquí. Salomón entonces escucha esto. Escucha, Salomón acaba de escuchar una de las bases fundamentales para la vida de toda persona, de todo cristiano. Sin duda alguna, la vida de David puede ser pasada por nuestro escáner y juzgarlo y decir, fue mal padre y fue mal monarca, se equivocó, pecó, hizo tal o cual y no hizo tal o cual, pero la parte final de su vida, Dios permite que el nombre de David sea levantado. Porque David antes de morir le da uno de los mejores consejos a su hijo. ¿Cuál es? Busca de todo tu corazón a Jehová y sé obediente a sus mandatos. Habemos aquí padres de familia que debemos aprender ese principio. Lo más importante para nosotros como padres de familia no es que nuestros hijos sean grandes empresarios y sean los más exitosos del mundo. Lo que nos debe ocupar es que nosotros tenemos que mostrarle el camino a nuestros hijos para recordar lo que Dios deja de tapa a tapa en su palabra para nosotros. ¿Quiénes? Específicamente los hombres. Vamos a recordar tantito lo que dijo. ¿Se acuerdan un poquito? Antes de entrar al Antiguo Pacto, quiero que usted vea cómo esta idea permea en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. ¿Me ayudan a leer, por favor, todos? 1, 2, 3. Belén, estén firmes en la fe. Pórtense. Me llama la atención otra vez esa palabra de varonil. Esa Biblia es muy machista, pastor. Me encanta tu nieto. No me quites ese, ingrata. ¿Qué onda? Gracias.
Velen. ¿Qué implica velar? No dormirse. Estar firmes en la fe. Y pórtense varonilmente. Por diseño, Dios nos hizo a nosotros que podemos cargar más en cuestión de fuerza física. ¿Alguien me comprende un poquito? Si las mujeres dicen, ay, voy a hacer pecho, y le meten nada, la barra y ya. Y los hombres llegan y le meten 2 discos y su orgullo. ¿Estás bien? Don, entero. La mujer empuja el sillón y el hombre dice, espérame. Varonilmente. Vamos a no perdernos en esto. Hemos sido llamados todos a esforzarnos. Ahora, pero no es un esfuerzo del gimnasio. Es un esfuerzo comprendiendo que nuestras fuerzas provienen del Señor. Entonces debemos tener esa conciencia. ¿Por qué muchos están cansados? ¿Por qué muchos están desanimados y espiritualmente secos? ¿Saben por qué? Porque perdieron lo principal, la comunión con Dios. Tú puedes estar sirviendo dentro de una congregación, pero si perdiste la comunión, perdiste todo. ¿Se acuerdan que fue el tema de la presencia de Dios? Eso. Entonces, ¿por qué me siento así, pastor? Piensa un poco de dónde te desconectaste en tu comunión con Dios, porque la respuesta proviene de allá. Ahora, amados, esforcémonos. ¿Sabes por qué? Esfuérzate en algo. Cuando estés en medio de una tribulación, de una prueba, debes esforzarte en recordar la palabra de Dios. Debes esforzarte en creer la palabra de Dios. Que todas las promesas en Cristo son en sí y en amén. Eso requiere esfuerzo, hermanos. Yo creo en la palabra de Dios. ¿Sabes por qué creo en la palabra de Dios? Porque creo que es Dios mismo hablando. Y cuando Dios dice algo, si algo conozco de Dios, es que Él es fiel a lo que promete. Pero eso requiere que yo me esfuerce. Yo no le voy a creer al noticiero de la televisión. Yo prefiero tomar mi Biblia, orar y decirle a Dios, yo te creo a ti, Dios. El mundo está de cabeza, todo se ve en contra mía, pero algo recuerdo, que muchos de tus siervos estuvieron en la misma posición y tu nombre siempre fue engrandecido, porque cuando ellos fueron débiles, tú eres fuerte, Señor. Bendita debilidad mía. Pero eso requiere esfuerzo. Si esperas que el Cruz Azul va a ser campeón y tener gran fe, pues vas contrario. Es que ya viene el mundial, me importa nada el mundial. ¿Sabes qué es lo que importa? Que Cristo viene. Eso importa. Entonces tenemos que adecuarnos a como Él dice, a esforzarnos, a pensar bien. Vamos, hija, volvamos a Primera Reyes, versículos 5, 6 y hasta el 80. No, 5. Wow, qué letra, ¿sí alcanzan a ver? Uy, ya estoy viejito. 1, 2, 3. Perdón, hermanos, perdónenme. Mi punto es porque estoy cerrando la predicación. Primer consejo, esfuérzate y sé un hombre, le dijo. ¿Se acuerdan? Segundo y gran consejo. Yo conozco un poco acerca de las cosas de la monarquía. Hijo, te tengo que decir algo. Yo ya no voy a estar y debes afianzar el reino. ¿Cuántos de ustedes, de los que estamos aquí, algún día han recibido un consejo de un padre piadoso? Ojo, un padre piadoso es un padre que ama a Dios, que teme a Dios y que cree en su palabra. Y te dice, hijo, no te conviene esa muchachita.
¿Por qué? Otra vez, ya sé que los jóvenes no me quieren. ¿Cómo que por qué? Pues no comparte tu fe. ¿Cuántos años tienes? Yo soy grande, tengo 14 años, papá. Oye, mijo, pero nuestra postura es que el compromiso, se van a casar. Yo me voy a casar, pero tienes 14. Pero es la mujer de mi vida, yo la voy a amar eternamente. Yo no sé de qué se ríen. Tal vez pasaron por el mismo túnel. Y esos que prometieron dijeron, es que sin ti me muero. Ya se murieron como 10 veces. Bueno, pero estamos aquí, hermana Loreto, tranquila. Déjame continuar. Voy a leer. Ya sabes, le dice David, papá, y David, ex monarca. Y le dice, ahora te voy a dar consejos en relación para que afiances tu trono, para que afiances tu reino. ¿Cuántos de nosotros como papás queremos que a nuestros hijos Dios los bendiga y les vaya bien? ¿Qué hay que hacer? Ahí dice. Y le dice David, ¿ya sabes tú lo que ha hecho Joab? Joab era su comandante, ¿se acuerda? Pero le dio la espalda y le dice, te quiero recordar algo de esa blanca paloma de Joab. Le dice, él hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner y a Amasa. ¿Sabes qué le hizo? Los mató. Vamos a avanzar. En tiempo que no tenía que matarlos, los mató. Versículo 6, hija, por favor. Tú pues harás conforme a tu sabiduría. Mira lo que le dice el papá. Tú ahora eres el rey, ¿no? Dice, pero no te olvides de aquel compañero. ¿Quién? De Joab. No lo olvides. Si él lo olvida y si su padre no le dice, Salomón puede tener problemas en su reino. Porque Joab puede ganar adeptos y empezar a hacer una revuelta contra Salomón. Y le dice, tú pues vas a ser sabio. Pero si el consejo es es muy simple, mátalo. No lo dejes llegar de viejo y que viva viejo ahí. Mátalo. ¡Ay, qué buen consejo del monarca! Sí, por supuesto. Él ama a su hijo y quiere que las cosas se hagan como Dios dijo. Versículo 7, siguen los consejos. Ahora aparecen unos hijos de un tal Barzillai, que es un galadita. Escuchen, hubo una situación. Cuando estoy confundiendo. Absalón. Abisai era el otro loco de los guerreros de David. Absalón viene, David tiene que salir y después va a regresar. Hubo gente que se portó bien con el rey, a favor del rey, pero hubo gente que se juntó contraria. Estos fueron de los que le dieron al rey un yo estoy contigo, mi rey. Y le dice ahora David, a estos, júntalos, come con ellos, te conviene estar con ellos. Voy a avanzar. Ahora, en el versículo número siguiente, el 8. También tienes contigo a un tal Simei, un benjaminita. ¿Se acuerdan de qué tribu viene Saúl? Yo no sé cuántos de ustedes aprendieron conmigo todo este tiempo, hermanos. Increíble todo esto que Dios nos enseñó. Y le dice, el cual me maldijo. A mí me encanta esa historia. Viene el rey regresando y aparece este ingrato y lo empieza a maldecir. Y Joab dice, le vamos a dar chicharrón. Y dijo, déjenlo. Porque no sabemos si Dios es el que está permitiendo esto. ¿Alguien conoce esa historia? Sí, pero esa no fue el fin de la historia. Y ahora David sabe que esos siguen con vida y le dice a Salomón, te encargo a esos. Porque yo di mi palabra y yo le dije que yo no los iba a matar. Así es que límpiales el pico tú, yo no. Yo no voy a quebrantar mi palabra. Es increíble cómo Dios de repente nos enseña todo el cuadro completo. Ahora fíjese, versículo 9, por eso dice, pero ahora no lo absuelvas, pues eres un hombre sabio y sabes cómo debes hacer con él. Y otra vez le dice, no lo dejes llegar a viejo. ¿Qué implica eso? Mata. Hermanos,
Padres piadosos, verdaderos creyentes, siempre hemos sido un canal de bendición de parte de Dios a la hora de darle consejo a nuestros hijos. Pero nuestros hijos no siempre los van a aceptar. No los van a recibir con gusto y con agrado. No importa, tú sigues siendo ese canal de bendición. Hemos tenido que aprender, gracias a la palabra de Dios, que la responsabilidad de la crianza recae en nosotros como base de la familia. Sí, en papá y en mamá. Desde el principio de Israel como nación, Dios encomendó algo a los padres. ¿Se acuerdan cuál era la máxima prioridad para los hombres en base a los hijos? Deuteronomio 6, 6, 7 y 8. Ya hasta se mató un celular. Y estas palabras que te mando hoy, ¿saben quién está hablando? Estarán sobre tu corazón, verso 7. ¿Y las repetirás a quién? ¿A quiénes creen que les llegaron estas palabras? ¿A quién le está hablando Dios? ¿A quién? A los padres. Y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Y dónde más? Cuando vayas al Chedraui. Hija, no te adelantes porque... Y cuando te vayas a hacer la meme. Y cuando te pares por tu café. O sea, quiere decir todo el tiempo. Versículo siguiente. Y las vas a atar como una señal en tu mano y estarán enfrentadas en tus ojos. Versículo número 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Con qué intención? De que a ti como padre no se te olvide que tienes que cumplir con un requisito que Dios te está diciendo y otra, que todos lo vean, incluidos tus hijos. Tienes tu póster de la América. ¿En qué estamos, iglesia? Ahora, ¿cuáles eran esas palabras, pastor? Bueno, el versículo 4 y 5 dicen las palabras. Vuélvete al 4 y 5, porque comienza hablando del único Dios vivo. Y le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová. No tiene comparación. Unitario, manifestándose en tres personas, sí. Versículo 5. ¿Qué más? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿De quién es obligación enseñarle esto a los hijos? Nosotros como padres. Si tú como padre no enseñas esto a tus hijos, aunque les hayas dado la mejor educación, los hayas vestido de la mejor marca, les hayas dado los mejores viajes de tu vida y conozcan todo el mundo, si tú no hiciste esto al final de tus días, tú fracasaste como padre. Tal vez tú y yo no hemos sido los mejores padres hoy día. Y tal vez a muchos de los que están aquí ya se les pasó el tiempo de crianza y sus hijos ahora ya son adultos. Pero Dios espera de nosotros que lo honremos todo el tiempo y que le podamos mostrar a nuestras generaciones que la mejor herencia que les podemos otorgar es poder conocer a nuestro Dios, amarlo y servirlo por encima de todas las cosas. No solo de dientes para afuera. Y eso implica que tú te vas a esforzar más, que tú vas a orar más, que tú vas a estudiar más y que tú vas a servir más. ¿Dónde? En todo el tiempo, incluyendo en todos lados, incluyendo, ¿sabes qué? El templo donde tú te congregas. Vienen los servicios y Maggie escucha que, es un ejemplo, hermana, que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero tenemos un problema, pastor. Este diciembre tenemos un grande problema. ¿Sabe qué día de la semana acá en Navidad? ¿Y Año Nuevo?
¿Y cómo voy a hacer? Ámenme los que saben que no estamos en eso. Pero si nos juntamos todos, y es tradición que a las 3 nos vamos a hacer la meme. ¿Cómo cree que voy a venir al culto, pastor? Y Maggie acaba de escuchar que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas. Y Maggie entiende. Y tiene 2 ojos y 2 orejas. ¡Amén! ¿Por qué no hacemos la cena aquí? Dicen unos. Sí, cómo no. Cuando muera ocurrirá. Bueno, vamos a acabar, ¿no? Es más, ¿sabe qué? Ya me pasé, me voy a ir. Mejor que muera David. Primera de Reyes 2:10. Entonces ya está viejito, ¿sí o no? Leemos. 1, 2, primera, 1, RE, 2. Lea conmigo. Y durmió David y fue sepultado en su ciudad. ¿Qué implica eso? Que David murió. Murió David, hermanos. Versículo número 12, por favor. Y se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y su reino fue firme. El resumen de este capítulo es el siguiente. ¿Qué hizo David con los consejos? ¿Qué hizo Salomón con los consejos que le dio David? Los aplicó uno a uno. Mire, nada más le voy a resumir. Número 1. Adonías, el que había sido perdonado, su hermano, el que se había hecho rey, el de chocolate, ¿se acuerda? Bueno, nosotros ya sabemos que en Primera de Reyes 2:25, si nada más lo proyectas, hija, por favor, cuando él pidió la esposa que ya le expliqué, terminó en esto. El rey Salomón envió por mano de Benaía, el cual arremetió contra Adonías. ¿Y qué hizo? Lo mató. Ahora, ¿qué hizo con el sacerdote Abiatar? 2:26. A Abiatar le dijo que se fuera a Anatot, de donde él era. ¿Y sabe por qué no lo mató? Lo honró porque muchas veces Abiatar había cargado el arca donde se manifestaba la presencia de Dios. Le dijo, vete y no salgas de ahí. El día que salgas de ahí te voy a matar. Lo perdonó, aplicó misericordia, lo quitó de ahí. Ahora en el versículo 28, por favor, tercer asunto que le dijo su papá. Este sí lo quiero contar bien. Y vino una noticia, ¿a quién? A Joab, Blanca Paloma Joab. Porque también Joab se había adherido a Adonías. Si bien no se había adherido a Absalón, ¿se acuerdan de Absalón, el otro hijo de David? Y huyó Joab, ¿a dónde? ¿Y qué hizo Joab? Hizo exactamente lo mismo. Aquí me llamó la atención esto en grande manera. Hermanos, ¿qué es para nosotros la presencia de Dios? ¿Es verdad? ¿Es manifiesta? ¿Liberta? Es real en nuestras vidas, ¿no es cierto? ¿Por qué estos hombres quieren tomar a Dios y todo lo que tiene que ver con Dios como si Dios fuera un amuleto? Tristemente muchos están en eso. Y lo explico. ¿Por qué? Pues porque yo sí voy al culto. Pues porque yo tengo Biblia. Pues porque yo me bauticé. Pues porque yo, ¿y la misericordia? ¿Quién es salvo y quién no es salvo? Por ejemplo, si nosotros decimos, ¿puedo hacer un censo rápido, hermanos? Yo les dije que trabajé en el INEGI, nada más de 2 preguntas. ¿Cuántos decimos aquí que, qué pasaría si hay alguien aquí que todavía se echa sus tlapegues, hermano? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Que sí Dios lo perdonó o que Dios no lo perdonó? A ver, hable ahora, calle para siempre. ¿Quién de ustedes, sabiendo que se avienta y empina el codo y dice, no importa, salvo para siempre, salvo?
Sí lo perdonó. ¿Quién? Levante la mano. ¿Quién dice que sí lo perdonó? Ahora, fíjense, ¿eh? Entonces, ¿quién dice que no está perdonado? No, espérate, hermana, no. Tú te atreviste a levantar la mano. Bueno, alguien que se droga. ¿Sí Dios está en él o no? Alguien que adulteró. Mire, para que usted se dé cuenta que su corazón y el mío es pecador, y su mente y la mía, bendito Dios, no son como la de Dios. Nosotros enfrascamos a gente y decimos, este al infierno, este al infierno. Sí, pero tú que no quieres perdonar, tú te colocas con los salvos. ¿Qué diferencia hay entre el borrachito y el orgulloso que no perdona? ¿En qué barco están? En el mismo. ¿Ya vio su corazón y el mío? ¡Qué bárbaro! No. ¿Y tú y yo? ¿A quién le hablas? A todos. ¿Y a quién amas? A los que yo quiero. Cuando Dios perdona, ¿qué hace? Perdona. ¿Cuándo te charolea y te dice, yo te perdoné tal y tal y tal? ¿Cuándo? ¿Y nosotros? Bendito sea nuestro Dios. Yo creo que es suficiente por hoy. Yo creo que de aquí a que usted dice, ¿y ahora cómo voy a hacer? Yo no sabía de lo del pavo que dijo el pastor. Ahora diciendo las cosas serias, porque esto requiere seriedad. ¿En qué posición estás tú y en qué posición estoy yo? Hemos ido no solo a influenciar a nuestros hijos, hemos sido llamados a ser ejemplo. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean bendecidos por Dios? Comenzamos leyendo Efesios. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Sí, los padres decimos amén a eso, pero tú y yo como padre tenemos una grande responsabilidad. Tenemos que modelar cada concepto que Dios espera: amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, dominio propio. Le seguimos con los frutos. Si tus hijos no miran eso en ti y en mí, entonces vuelve a pedirle a Dios que te rompa y que el poder del Espíritu Santo opere más y más en ti y en mí. Porque ciertamente no somos perfectos, pero hemos sido llamados a cada día ser más como Cristo Jesús. Así es que esforcémonos, amados, y rindamos nuestra vida delante del Señor. Que el Señor le guarde y que el Señor le bendiga. Que tenga una buena noche. Si usted cree, imagine esta pregunta, que el Señor es digno de ser bendecido por lo que Él nos ha enseñado hoy, bríndele por favor una ofrenda de fe.